Bueno, muy bien. Buenas tardes a todos. Esperamos, confiamos en la gracia de Dios que podamos tener una buena porción de la palabra para nosotros hoy. Y sobre todas las cosas, al mirar el Salmo 119, que vamos a estar mirando del versículo 25 en adelante, podamos, con la gracia de Dios, darle la trascendencia, la importancia que la Biblia tiene para fundamentar nuestras vidas, ¿no? No hay posibilidad alguna de que podamos crecer como hijos de Dios sin la palabra de Dios. Así que, como tantas veces podemos decir, escuchar media hora, 45 minutos aquí, no sirve. Sirve para muy poco, si dependemos solamente de eso, ¿no? Ahora, si cada día tratamos de alimentarnos, como lo hacemos con el alimento material, entonces las cosas podrían ser bastante mejor. El Salmo 119 y esta porción, la Escritura nos muestra a través de cada uno de los pasajes cómo hay tres áreas que rápidamente vamos a ver cómo interactúan en la vida. Es el Hijo de Dios, es la palabra de Dios y es el Dios de la palabra. Si estas cosas no se combinan, entonces el Hijo de Dios no va a poder tomar provecho, porque Dios no necesita de nosotros. Dios no precisa de nosotros, o nos precisa. Él podría dejar de hacer algo porque nosotros no queremos hacerlo. No. Así que, más allá de las exigencias normales que tenemos de parte de Dios, tenemos que reconocer que Dios es Dios. El salmista se involucra con la palabra de Dios. Y cuando la Biblia hace un efecto en su vida, Dios va a ser glorificado. Y todos sabemos esto porque en alguna medida, todos lo hemos experimentado, si nosotros no hacemos algo en nuestras vidas, para nuestras vidas, alguien lo va a hacer. ¿Quién lo hará? Dios lo va a hacer. Y si Dios tiene que hacerlo, obligándonos, va a doler más. Así que esperemos en la gracia de Dios que la Biblia sea nuestro deleite, como hemos estado mirando. El versículo 25, Salmo 119, 25, vamos a ver a dónde llegamos y vamos a ver si tenemos algún trabajo para hacer. ¿Era más cerca? Salmo 119. Bueno, vamos a hacer como que aquí comienza el video para internet. Vamos a leer el versículo 25. La letra es Dalet y abarca este espacio de versículos del 25 al 32. Déjeme encontrarlo. Dice entonces, abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos. Hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Vamos a intentar ver hasta aquí. Si podemos, pasamos un poquito más adelante, ¿sí? Padre, bendícenos, ayúdanos a que tu palabra encuentre ese lugar en nuestro corazón que necesitamos, que precisamos, y que por la gracia de Dios pudiéramos entender, comprender que dependemos de esta verdad revelada de Dios para que nuestras vidas vayan tomando ese acomodo que necesitamos diariamente y precisamos como iglesia. Así que ayúdanos a comprender, a entender, a aceptar, a recibir, a obedecer para ser para la gloria de Dios. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. ¿Pensamos que entre nosotros pudiéramos enseñarnos algo? Sí, sí. Porque la Escritura nos enseña muchas veces que sí será, por supuesto, Dios y la palabra que nos va a enseñar, pero como Dios nos ha puesto a nosotros en un lugar, en una iglesia local,
Y además de eso, Dios nos da oportunidades diariamente de hablar con creyentes o con incrédulos. Siempre vamos a poder aportar algo de la palabra de Dios para las personas. Siempre va a ocurrir eso. Así que, cuando nosotros escuchamos, absorbemos la palabra de Dios, la ponemos en práctica, nunca va a ser para quedarnos con ella, sino para entregarla. La entregamos con nuestra vida y la entregamos con nuestros labios también. En el versículo 25, probablemente el salmista esté viviendo de las experiencias más límites, que sea probablemente la muerte. Él dice, abatida hasta el polvo está mi alma. Probablemente teniendo en cuenta el pasaje de Génesis que dice, del polvo fuiste tomado, al polvo volverás. Así que el alma estaba acercándose a aquello que Dios había dicho, allí vas a volver. Su vida estaba probablemente delante de eso. Él dice y usa la palabra abatida, aferrarse a la vida, aferrarse a algo que es importantísimo para nosotros y de lo que, aún siendo cristianos, no siempre vamos a enfrentar ese momento diciendo, ahora sí me voy. No siempre, no siempre. En ese lecho, momento de muerte, van a pasar, como dicen unos cuantos que por allí anduvieron, como una película mi vida, voy a ver rápido todo lo que viví, y si Dios me da la posibilidad de volver, cuántas cosas debería solucionar en mi vida. Él estaba aferrándose a la vida. Como hijos de Dios, debemos imitar en tiempos extremos, debemos imitar lo que Él hizo, volvernos a la palabra de Dios. Donde un hijo de Dios, en su lecho de muerte, va a encontrar la preparación para encontrarse con Dios. Es en la Escritura, es en la palabra de Dios. Así que probablemente muchos cristianos en nuestro lecho de muerte diríamos a alguien cerca de nosotros, léeme algo por favor. Otros Dios traerá a su mente tantos y tantos pasajes de la Escritura para animar, avivar ese corazón que está en su momento límite, La palabra vivificar tiene muchos significados, pero lo entendemos perfectamente. Volver a vivir, recobrar vida, pedía el salmista. En el Salmo 119, versículo 50, dice la palabra, ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Es la Escritura, es la palabra de Dios. Entonces, hermanos, este hombre ya había vivido algunas cosas. Había sido un solitario forastero, estuvimos meditando el viernes esto. Un hombre que no pertenecía a esta tierra, que el lugar donde estaba era rechazado, y experimentaba el desprecio de la gente, las autoridades estaban en contra de él y probablemente a este punto cercano a la muerte. ¿Dónde iba a encontrar lo que su alma estaba necesitando? Sin duda, en la palabra de Dios. Así que la solución siempre va a ser volver nuestro rostro a Dios y a su palabra. Versículo 26. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos. En esta oración puede tener un contenido, aunque no expresado en su totalidad, de confesión de pecado por arrepentimiento, de alabar a Dios, de agradecer a Dios, de orar pidiendo la ayuda que esta alma estaba necesitando. Entonces, cuando él dice, te he manifestado mis caminos, y esa palabra manifestado es enumerar, recontar, él está hablando con Dios acerca de sus propios caminos personales, de cómo ha trabajado, intentado ir en el camino que Dios había determinado para su vida. Entonces este hombre dice, tú me has respondido. Cuando examino mi andar, he tenido respuestas de Dios, porque he estado caminando en su voluntad. Y agrega algo más.
algo que tenemos que pedirle a Dios, pero que muchas ocasiones Dios va a usar a una persona. Enséñame tus estatutos. Aquello que tú has puesto como algo para obedecer en forma fija, no se puede mover, es el mandamiento de Dios. Enséñame tus estatutos. Probablemente estuviera diciendo, si hasta aquí obedeciendo tu palabra me fue bien, te pido que me enseñes, porque lo que sigue, lo que continúa, no podré vivirlo si no estoy en tus estatutos. Enséñame, aprende de Dios, como también pudieras aprender en ocasiones de tus hermanos. Exponemos nuestros caminos delante de Dios, buscamos sus caminos, su palabra, sus estatutos, podemos considerar la palabra de Dios para que nuestra vida sea reestructurada. Mi vida tiene un andar, pero en tantas facetas de nuestra vida deberíamos volver en un sentido totalmente contrario a la Escritura, porque son los estatutos de Dios que van a dirigirnos en esta vida. Versículo 27. Hazme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en tus maravillas. Entender, discernir, percibir, observar, prestar atención a aquello que Dios ha dicho, a los caminos que Dios ha trazado para nosotros. El discernimiento es algo muy importante en nuestra vida, el entender, el discernir. Porque discernir quiere decir, o tiene esa parte de nuestro entendimiento de esta palabra, es yo voy a elegir siempre lo mejor. Si puedo discernir. Si yo no discierno, si yo no juzgo algún asunto que voy a hacer, entonces puedo elegir un mal paso, o dar un mal paso, un mal camino para esta ocasión. Por ejemplo, cuando observamos nuestra vida personal, hay cosas que suceden automáticamente. Otras nosotros vamos a tener que pensarlas y pensarlas muy bien. Por ejemplo, en un momento, ¿seré o no seré amable? Tendré un día mejor. Me estoy levantando y el día fue fatal, la noche fue fatal. ¿Será un día mejor? ¿Seré más amable en nuestro hogar, esposa, esposo, hijos? ¿Seré más espiritual en el día de hoy? Y en definitiva, necesitamos saber que la Escritura debe ser entendida, y si de ella no hay una porción entendida, tal vez el día no sea mejor que el que dejamos ayer. Leer y comprender. A veces leemos la Escritura y decimos, bueno, voy a, aquellos que tengan la costumbre de leer la Biblia en un año, ¿no? Hay unos cuantos que lo hacen probablemente. Bueno, ¿cuántos capítulos son? Son 3, 5 capítulos para poder leer toda la Biblia en un año. Y allá voy. Pa. Capaz que te conviene ir despacito, léela en 10 años y anda entendiendo, que te quede algo en tu corazón, porque la vida solo será mejor si logramos entender la palabra de Dios. El camino es el andar, el caminar, el viajar, es el sendero. Definitivamente es el curso de vida el cual hemos tomado. Así que hazme entender el camino de tus mandamientos. El viernes decíamos algo que no es ningún invento, es justamente lo que podemos concluir de la palabra de Dios. La voluntad de Dios no es tan difícil. No es tan difícil. Si discernimos bien, no es tan difícil. Pero si vamos a la Escritura, que arroja luz sobre cualquier asunto en el que tengamos que conocer la voluntad de Dios, no es tan difícil. Dios no ha puesto su voluntad escondida en las columnas, como recuerdan el juego aquel del tesoro escondido, poniendo señas por todos lados y hay que descubrir. Bueno, voy a la Escritura simple y puedo conocer la voluntad de Dios. Puedo saber qué hacer y puedo saber qué no hacer. Puedo saberlo.
hay que ir a la palabra de Dios. Así que la gracia de Dios nos permita entender los mandamientos de Dios. Meditar. Esta palabra, entre otras cosas, significa hablar consigo mismo. ¿Le ha pasado a alguno de ustedes? Después de los 60 dice que empieza a pasar. Menos mal que me queda mucho todavía. Hablar consigo mismo, ¿no? Pero hay situaciones en que nosotros queremos solucionar algo y, bueno, a mí nunca me pasa, ¿no? Pero nos ponemos a hablar en soledad. ¿Y si lo hago de esta manera? ¿Y si lo hago de esta otra? ¿Y si lo hago de esta otra? Y de pronto aparece alguien detrás de nosotros. ¿Qué estás haciendo hablando solo? Estoy hablando conmigo mismo. ¿Qué estoy haciendo? Meditando. Ese es el significado de esta palabra. ¿Cómo actuaría una persona que medita? Hablar consigo mismo, una y otra vez. ¿Qué cosas? Dice, para que mediten tus maravillas. ¿Hemos vivido esta semana alguna maravilla de Dios? ¿O ha sido tanto lo negativo que no hemos podido considerar una maravilla de Dios? Y si hemos logrado en su gracia ver alguna maravilla de Dios, ¿hemos tomado el tiempo de hablar conmigo mismo? Dios, qué bueno lo que hiciste conmigo. Grandioso lo que hiciste para mí. Te agradezco, te alabo por esto que hiciste por mí. El panorama parece muy oscuro todo alrededor, pero tú hiciste esto por mí en este día. Tu voluntad ha trabajado en mi alma y en mi vida en este momento. Bueno es conocer los caminos, bueno es meditar en esos caminos que traen maravillas de parte de Dios. Son cosas extraordinarias, milagrosas, asombrosas, que el Hijo de Dios puede pasar. Dice la palabra de Dios en Génesis 18, 14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Habrá? ¿Y saben qué podríamos meditar cuando ocurre algo que sabemos que es de Dios en nuestra vida? Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. ¿Se acuerdan de eso? O sea que lo que ocurrió de parte de Dios es una maravilla de Dios para mi vida. Y tenemos que meditar en eso. Tenemos que aprender que eso ocurra realmente en nuestras vidas. Nos ajustamos a los preceptos de Dios. Estamos pidiendo a Dios, hazme entender, hazme comprender el camino de tus mandamientos. Y entonces el resultado serán maravillas para meditar en ellas. Miremos el versículo 28. Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Esta palabra deshacer implica el llorar. Llorar. Literalmente es gotear, pero implica el llorar. Evidentemente para una persona se deshace mi alma. ¿Conocen algún ejemplo bíblico acerca de alguien que su alma estaba llorando? No escuché. Ana, muy bien, Ana. Pedía un hijo, ¿se acuerdan? ¿Sí? Lloraba. El sacerdote le decía, a ver si digieres tu vino, estás borracha. Pero no, es mi alma, Señor, es mi alma. ¿Alguien más? No escuché. Solo vos hablas. Jesús en Getsemaní es el llanto más que más debería afectar a la humanidad. Él decía, mi alma está angustiada hasta la muerte. ¿Sí? Job, puede ser Job, ¿no? La pasó mal Job. Seguramente tenía su tiempo duro para llorar. Ahora creo, hermanos, que el mayor de los ejemplos está
en el Señor Jesucristo. Se deshace mi alma dentro de mí. La angustia, el llanto. Y la Escritura lo dice en Hebreos, no recuerdo el capítulo, pero dice que él clamaba a Dios, para que su alma no permaneciera allí en el sepulcro. Así que podríamos preguntarnos cada uno de nosotros, ¿cuándo fue la última vez que lloré con esta ansiedad que ganó el alma? Y que hemos podido comprobar que la solución estaba en la palabra de Dios. La ansiedad significa depresión, en este caso depresión que es algo más espiritual que otra cosa, aflicción, tristeza profunda. La ansiedad, aquello que puede venir mañana pero nos desespera, pero ni siquiera estamos seguros si va a venir. ¿Era así, Santi? ¿No? La preocupación que Jesús nos dijo, no tengan ansiedad por el día de mañana. ¿Se acuerdan? Pero la realidad es que esto ocurre en nuestras vidas. Y el salmista estaba en esa situación. Se deshace mi alma. Qué palabras, ¿no? Cuánta profundidad de ansiedad, de depresión. Estaba tal vez en la pérdida de alguien que amaba. ¿Por qué no? La tristeza era profunda, desgastaba su alma, deshacía su alma, derramaba su alma en esas lágrimas delante de Dios. ¿Nos entristecemos alguna vez profundamente? ¿Cuáles son las causas que nos traen tristeza? ¿Cuáles son? ¿Son causas válidas? ¿Por quién nos entristecemos? ¿Por quién lloramos? ¿Qué es lo que deshace mi alma de ansiedad? Primera Tesalonicenses 4:13. ¿Alguien podría leerlo, por favor? Primera a los Tesalonicenses 4:13. Muy bien. La esperanza está en el Hijo de Dios y cuando muere un Hijo de Dios, la tristeza puede llegar a ser profunda, pero no puede cortar nuestra vida. Porque quien parte es un Hijo de Dios. Así que esa aflicción no es tan profunda. ¿Por qué? Porque hay esperanza. Y dice la Escritura, alentaos unos a otros con estas palabras. Allí en el contexto de Primera a los Tesalonicenses 4:13. Si la aflicción es por alguien que no es un hijo de Dios, bueno, podríamos decir que se justifica. Aún así, tantos creyentes pierden en su entorno personas que no son creyentes y encuentran el consuelo verdadero en Cristo. Y no les invade la tristeza permanente. Superan. ¿Por qué? Porque ese Hijo de Dios, aún viendo lo terrible que es, tiene esperanza. Hay esperanza en la palabra de Dios. Esto sería ceder a los sentimientos de dolor sin pensar y sin orar. Así que el salmista, su alma estaba en una condición muy profunda, pero él dice, susténtame según tu palabra. Esto quiere decir, susténtame, fortaléceme, levántame, afírmame, serían palabras que pudieran estar en la traducción, y este hombre que parecía estar derribado, comenzaba a ser sustentado según lo que dice Dios. Así que es cuestión de confianza, de creerle a Dios, que es la Escritura la que nos va a levantar. Y otra vez, Dios a veces va a usar a otra persona, a un hermano, con la Escritura, para levantarnos. Pero Dios tiene suficiente en la palabra para que esto ocurra. Gracias a Dios, gracias a Dios. La palabra nos enseña que debemos y podemos y cómo debemos sobrellevar el dolor. Así que, después de una pérdida, cualquiera sea la pérdida, razonablemente, de duelo, de tristeza, habrá ese levantar de Dios para que podamos estar firmes delante de Él. Probablemente llegará el momento del desafío. ¿Cómo puedo permanecer así en esta condición? ¿Cómo puedo permanecer en esta profunda tristeza?
¿Por qué mi alma sigue deshaciéndose dentro de mí cuando mi Dios tiene suficiente para levantarme? Llegará el momento de decidir, de preguntarnos, de desafiarnos y entonces volvernos a la palabra de Dios. ¿Qué dice el versículo? Aquí hay una solución. Ora a Dios, susténtame según tu palabra. Versículo 29. Aparta de mí el camino de la mentira y en tu misericordia concédeme tu ley. Esta palabra mentira significa una farsa, una mentira, palabras mentirosas, un mentiroso, un testigo falso, el engaño, algo que, o alguien que no es digno de confianza, el perjurio. Muchas cosas significa el engaño o la mentira. Para muchas personas, para algunas personas, la mentira es una lucha. Porque la mentira no es solamente mentir descaradamente. La mentira es decir mitad de verdades. La mentira es la exageración a propósito. La mentira es minimizar una situación. Todo forma parte de la mentira. ¿Cómo arrancar eso? ¿Cómo sacar eso de mi vida? ¿Por qué lo hace el cristiano? Bueno, tal vez está diciendo, todo el mundo miente, así que ¿cuál es el problema? Que yo también me ate a eso. Tal vez lo hace para evitar presiones, para quedar bien con los demás, para evitar un compromiso, rendir cuentas de algún asunto, para esconder que no hay diligencia en algún asunto. Es lo más común. Cuando golpea a alguien en casa, un vendedor, no tengo ganas de atenderlo. Así que apago todas las luces, bajo todas las persianas y acá que parezca que no hay nadie. ¿Le ha pasado alguna vez? No me digan. Tal vez es no estar dispuesto a tomarse el tiempo para confrontar o proteger algunos tratos de negocios. Así que el salmista viene con transparencia delante de Dios. Él dice, aparta de mí el camino de mentira. Es una gran cosa, ¿no? Es una gran cosa. Podríamos decir, luchas con eso, eres creíble en tu mentir, aún mintiendo, se te cree, lo haces muy bien. Te arrinconan y ocultas la verdad para salir de algún asunto. Has sido tú fácilmente engañado por la mentira de otra persona y tal vez esto mismo te da una escuela para que eso ocurra. Hermanos queridos, hay esperanza para los mentirosos. La esperanza de Dios es, aparta de mí el camino de la mentira. Apártalo de mí. Esto es apagar, apartarse, irse, partir, abandonar, dejar de hacerlo, cesar, desaparecer, ponerlo de lado, ponerlo fuera. Dejar, apartarse. Aparta de mí ese camino. Y no es más mentiroso o no es mentiroso el que más miente, es mentiroso el que miente. Es eso. Entonces, Dios tiene, gracias a Dios, una solución. Dios aparta de mí. Pide ayuda. Él está disponible si este es tu mal. Ser amable, compasivo, tener misericordia. Estas cosas son de personas afables que van a ayudar a apartar a una persona del engaño, de la mentira. El camino. Quita este camino. Aparta de mí el camino de la mentira. Otra vez, aquel que va por el camino de la mentira, queridos hermanos, ha elegido mentir. Es una elección. Ha elegido mentir. Pero otra vez, gracias a Dios, hay solución. La forma de vida, el camino que un mentiroso ha tomado, puede ser transformado por Dios. Algunas personas dicen, miren, me pueden hacer cualquier cosa, pero odio la mentira. A mí que no me mientan. Está bien, es una buena declaración. Pero
aún esa persona que lo dice de esa manera, si examinamos, o está en mentira, o ha mentido, o está mintiendo cuando dice, no me gusta que me mientan. Todo esto puede ocurrir. Examen para el corazón. Mire cómo lo soluciona Dios. Efesios 4, 22 al 25. Hay un proceso en que Dios mete a sus hijos, por el cual ese hijo de Dios va a ir transformando el camino de la mentira u otras cosas, otras áreas pecaminosas. 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Cómo transformarnos? ¿Cómo hacerlo? Quitando. La voluntad en el verdadero Hijo de Dios se tiene que hacer manifiesta. El que quiere mentir va a mentir y va a haber que encontrarlo. El que quiere cambiar se va a ir notando los cambios en su vida. Pero va a tener que actuar, va a tener que hacer algo. Despojaos, quítese la ropa y póngase otra, ropa de santidad. Quite la mentira y ponga la verdad. Deje de robar y trabaje. Y cuando trabaje y gane dinero por haber sido un ladrón, ofrende, ayude a otros. Y así podríamos ir hablando de todas las cosas que un cristiano va a tener que sacar de su vida para poner ropajes distintos de santidad. Estás en un proceso donde la mentira y otras prácticas están siendo quitadas de tu vida.